En este video te quiero contar qué pasa después de la muerte. Sí, de eso te quiero hablar, porque eso es algo que debe saberse y debe contarse. Y es necesario que si a ti te interesa el camino espiritual, entonces deberías saber algo básico de esto, ¿ok? Y seguramente te vas a preguntar, ¿cómo es posible que yo pueda hablar de esto si nadie sabe lo que hay después de la muerte? Bueno, la verdad es que hay ciertas investigaciones que se han hecho desde diferentes ámbitos y sí se saben cosas de lo que pasa después. Lo que no se sabe es todo lo que pasa. Obviamente eso nadie lo sabe hasta cuando ya llegue el momento y seguramente ni así tampoco vas a descubrir todo lo que es posible hacer ahí, ¿ok? En este video te voy a contar entonces ciertas cosas que se saben, que en lo personal, por ejemplo, yo las tengo bien claras, yo realmente confío mucho en eso y este video también lo hago para mí, en el sentido de que a mí realmente me hubiera gustado que alguien cuando niño me hubiera contado todo esto y me hubiera evitado algún grado de sufrimiento que tuve cuando niño, el que conté cuando estuve en depresión, que puedes verlo acá en este video. Ok, vamos por el asunto. El primer punto que vamos a tratar entonces es ¿qué es la muerte? Ok, mira, esto te lo puedo explicar de una manera muy pero muy simple. Es simplemente esto, es una transición. Listo. Pero ¿transición de qué? Bueno, simplemente de estar en este plano material en el que tienes un cuerpo a pasar a estar completamente en un plano mental y espiritual donde no tienes un cuerpo. Y si te puedes dar cuenta, la única diferencia es que en un momento tienes un cuerpo y después no lo tienes. Y ojo, que dije tienes, porque no estamos hablando de que eres un cuerpo. Aquí nadie es un cuerpo. Nadie es un cuerpo. Todos tenemos un cuerpo, tenemos el cuerpo que tú conoces y listo. El problema es que nos hemos identificado con el cuerpo. Eso es lo que sucede. Y de alguna manera también hay una parte de nosotros que cree que somos el cuerpo a pesar de que te estoy diciendo lo contrario. A pesar de que yo mismo diga no somos un cuerpo y que tenemos un cuerpo, la verdad es que hay una parte de mí que todavía cree y está completamente convencida de que yo soy mi cuerpo o que tú eres tu cuerpo. Y esa pequeña parte o gran parte de nosotros mismos que todavía está convencida de eso es lo que le teme a la muerte, ¿ok? De ahí sale el famoso miedo a la muerte. ¿Y por qué? Porque resulta de que, como ya te dije, esa parte, como está convencida de que tú eres un cuerpo, teme de que una vez que pierde el cuerpo y se muere, deje de existir. Y de ahí viene el asunto del tema de el miedo a la muerte y todo eso. Otra cosa que quiero dejar bien en claro es que a veces yo mismo he escuchado a ciertas personas que me dicen, no, yo ya no le tengo miedo a la muerte. Y yo respeto mucho a esas personas, yo también a algunas de esas personas las quiero bastante, pero veo que no han entendido en profundidad este asunto. La verdad es que todas tus sombras mentales son un producto del miedo a la muerte. Entonces alguien me diría, no, si yo ya no le tengo miedo a la muerte, no, si ya nada, yo ya lo estudié mucho, etcétera. Y resulta de que de pronto se descubre que tienen miedo a las arañas, por ejemplo, o que se suben a un avión y les da miedo que se caiga, ya. Todo eso es miedo a la muerte. O por ejemplo, les darán miedo a los perros, ¿ya? Van por una calle y hay muchos perros y de pronto les da miedo. ¿Y qué tiene que ver eso con el miedo a la muerte? Bueno, que es lo mismo, es un subproducto. Porque si tú profundizas en el asunto, detrás de todo el miedo a la araña o algo así, es que algo te pase y te mueras. O de ese grupo de perros que está ahí, el miedo en sí es que te pase algo y te mueras. En fin, hay un montón de cosas que tú jamás dirías que tienen relación con el miedo a la muerte, pero en realidad sí lo tienen. En realidad el tema profundo es que te pase algo y que entonces te mueras. ¿Ya? Y hay gente que yo conozco que ha tenido accidentes, donde de milagro ha salido bien, no le ha pasado nada vital, sí, tal vez golpes o cosas así. Estas mismas personas me dicen después, no, si yo ya no le tengo miedo a la muerte. Y es que yo sé que en su inocencia realmente creen eso, pero cuando tú ves que tienen otra serie de sombras que ellas no las relacionan con el miedo a la muerte, bueno, ahí está, ¿ya? Así que yo te puedo estar hablando de todo esto, puedo quizás tal vez tener un mayor entendimiento que tú en todo este asunto, pero eso no significa que yo no tenga miedo a la muerte, porque aunque
yo quizás lo pudiera decir, yo entiendo también que todas mis sombras mentales que tengo al día de hoy son parte de ese miedo a la muerte. Ya, todo es eso, ¿ya? Por eso es que cuando tú te vas a iluminar completamente, todo lo que vas iluminando de diferentes sombras mentales son parte de ese miedo y al final, lo último que te queda, la última sombra que te queda para iluminarte completamente tiene que ver, de hecho, a veces con literalmente ese miedo a la muerte. Porque al final puedes llegar a ese punto y lo que te va a querer detener es un miedo gigante e intenso, ¿ya? Que te va a querer convencer que después de eso te vas a morir. ¿Ya? Ya. Entonces, toda la gente tiene miedo a la muerte, me incluyo, aunque tú o yo tal vez no lo creamos, no lo veamos tan así como directamente, la verdad es que sí, si tú no estás completamente iluminado, entonces todavía te queda algo de eso, así de simple, así de claro, ¿ok? Porque como te dije, hay una parte de nosotros que a pesar de que sepamos de todo esto y sepamos de que no somos un cuerpo, hay una parte que aún así se identifica con nuestro cuerpo y entonces jura y está convencida de que somos el cuerpo y entonces si le pasa algo a tu cuerpo te mueres y ahí viene el miedo. ¿Ya? Así que en resumen, todos le tienen miedo a la muerte y cada vez que tú estás iluminando un miedo o iluminando cualquier sombra, estás disminuyendo un poquito ese miedo a la muerte que te está permitiendo iluminarte a medida que lo vas disminuyendo. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahora hablemos del tema del video. ¿Qué pasa después de la muerte? Ya entendiste que esto de la muerte es simplemente una transición, nada más que eso. Y lo que pasa es que tú pierdes tu cuerpo, ya sea de una manera accidental, ya sea de una manera natural, violenta, pacífica, etcétera. Puede ser obviamente de diferentes formas y esa forma puede generar inmediatamente en ese momento un grado grande o pequeño de confusión. Ya, supongamos lo siguiente, que tú estabas caminando y de pronto vino un vehículo muy rápido y te atropelló y destruyó tu cuerpo y tú te mueres instantáneamente. Ya, pero piensa lo siguiente, esta mano es mi cuerpo y esta mano es tu mente y tu alma y estas dos están superpuestas, ¿ok? Y de pronto viene un vehículo, como te dije, y te golpea muy fuerte, y lo único que sucede es que tu cuerpo sale destruido, pero tu mente y tu alma no, y quedan ahí como campos de energía. Y en ese punto están experimentando todo lo que tú experimentas, incluso más, yo creo. Están experimentando todo lo que tú ves ahora mismo con tu cuerpo. Ya están viendo lo mismo, están escuchando lo mismo y quizás hasta están sintiendo algo, ¿ya? Pero el tema es que el cuerpo ya fue destruido, ya fue desvinculado de tu mente y de tu alma y ya no puedes utilizar ese cuerpo, ¿ok? Pero el golpe y la interrupción de haber pasado de tener un cuerpo a no tenerlo ha sido tan violenta y tan drástica que eso genera una confusión, un tipo de confusión. Y eso eventualmente puede hacer que la persona, aunque suene extraño lo que voy a decir, puede permitir que la gente no se dé cuenta, el alma y tu mente no se den cuenta de que se murieron. Y entonces van a ver su propio cuerpo, o quizás no lo ven, no se dan ni siquiera cuenta, y se pierden y quedan en este plano material vagando. Y a esto de lo que estoy hablando se les llama las almas perdidas. Hay muchas razones de por qué ciertas almas se pierden. Ya, lo que ocurre es que cuando te mueres instantáneamente en ese momento, o a los minutos de eso posiblemente, se abre un portal. Un portal de luz, literalmente, que conduce a otro plano, a un plano espiritual para que tu alma y su mente se puedan ir de aquí y viajar hacia un plano espiritual donde tu alma puede descansar de esta experiencia material. Esto es literal, y esto que te lo estoy diciendo está escrito incluso por almas que han dado estas respuestas a través de mediums, y específicamente lo puedes leer en los estudios científicos que hizo Alan Kardec. ¿Ok? No es un asunto que yo lo esté inventando, que se me ocurra a mí, no, no tiene nada que ver con eso, por eso te dije en un principio de este video que hay varios estudios acerca de esto y seguramente puedes tú mismo encontrar más estudios que no son exactamente de Alan Kardec, pero que hablan de lo mismo, ¿ya?
realmente existe el túnel de luz, que es un portal de luz, es un vórtice hacia otro plano dimensional, donde hay almas que te están esperando, almas que han hecho este trayecto mucho antes que tú, ¿ya? Y obviamente ahí ya no sabemos más qué hay. Ahí podemos seguir citando a otros autores para hablar de qué es lo que podría haber ahí, pero yo no me voy a meter ahí. Solo te quiero contar esta parte. Ya. Entonces decirte de que si hay un ejemplo de muerte tan violento e inesperado como el que te acabo de contar, es posible que esa alma se pierda y quede vagando acá. Hay otras formas que te llevan a perderte de viajar por el túnel de luz, que es cuando las personas tienen demasiados apegos a este plano material, a las personas, a las cosas, etcétera. Entonces simplemente se mueren y literalmente no quieren irse por el túnel, quizás lo ven, pero no quieren, y el túnel después se cierra y adiós, y quedan acá, vagando. Todo eso por los apegos materiales, sentimentales, en fin. Y es la peor decisión que se te puede ocurrir tomar, porque lo que ocurre, como he dicho en otros videos, este planeta no es un planeta extremadamente iluminado, avanzado espiritualmente, y eso significa que es un planeta bastante oscurecido. Ha tenido periodos mucho más oscuros, obviamente que sí, pero todavía hay un grado de oscuridad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estas almas que se pierden, ya sea por la razón que sea, y se quedan acá, después empiezan a absorber la oscuridad mental del planeta. Ya, la oscuridad del planeta. Y eso les genera un enorme sufrimiento y de ahí no pueden salir. Y pueden estar literalmente cientos de años, incluso más, vagando por este planeta sin poder dar el siguiente paso, que es irse a estos mundos espirituales. Así que obviamente no te puede pasar esto. De hecho, hay almas que por alguna razón no han sabido nada de esto. Imagínate toda una vida, vivir toda una vida y por alguna razón no te interesaste por nada espiritual, nadie te dijo nada, no sabías nada y en el día de tu muerte, por alguna razón, ni siquiera te diste cuenta de que te moriste. Y esas almas se quedan aquí a veces perdidas. Y entonces empiezan a sufrir por su propia oscuridad, más la oscuridad del planeta que empiezan a absorber. Y quedan perdidas. Por eso es que de ahí entran las almas que penan y todo eso. Son simplemente almas que por alguna razón, ya sean apegos o simplemente no se dieron cuenta que se murieron, quedaron en una casa y juran que esa es la casa de ellos. Y resulta de que en realidad en el mundo material la casa está siendo utilizada por otras personas. En fin. Entonces imagínate una situación en la que tú ves todo tal cual como lo ves ahora y quizás con un poco más de capacidades porque ves energías, ¿ya? Y de pronto ves a unas personas que andan por tu casa, por la casa que tú dices que es tuya, y tú le hablas y no te responden, y tú las tocas y no les pasa nada, de hecho tú las quieres tocar y como que las traspasas, pero no hay manera de comunicarte con esas personas y no te das cuenta de que en realidad están muertos. Y hay varias películas que ilustran magistralmente esto. Solo me acuerdo de una que se llama Los Otros, ¿ok? Que es una película donde los protagonistas creen que estaban vivos, pero al final estaban todos muertos y querían echar a la gente extraña de su casa, pero en realidad la gente extraña eran los nuevos habitantes de la casa que los protagonistas consideraban que era su casa. Ok, ya bueno, en fin, te hice el tremendo spoiler de la película, pero aún así, velo, es muy interesante, muy ilustrador ver todo eso. No es exactamente una película de terror, aunque algunos dirían que sí, pero no, para nada, ¿ya? Bueno, entonces, hay almas que se pierden por estas razones y por otras razones que seguramente no sabemos, no conozco, ¿ya? Y después la alternativa que tienen estas almas para lograr ir al mundo espiritual que deberían haber ido es que alguien los ayude para lograr abrir de nuevo el túnel de luz, ¿ok? Y ahí lo que a veces sucede es que literalmente pasan cientos de años vagando en un lugar o en una zona geográfica hasta que alguien perceptivo, típicamente una persona clarisintiente, los siente, los ve o algo así, un medium tal vez también puede ser, se conecta con ellos y entonces le explica la situación, porque algunos de hecho ni siquiera se han dado cuenta de que se han muerto. Y entonces le dice, bueno, tú tienes que pedir la luz, tú tienes que buscar esa luz y entre los dos invocan esa luz para que se vuelva a abrir el túnel y ahí se van. ¿Ya?
Bueno, esa es una de las cosas que pasa después de la muerte. También quiero hablar un poco del suicidio. Te dije en un video que te iba a hablar de esto. ¿Qué pasa si te matas? Que es la mayor estupidez que se te puede ocurrir. Simplemente, miren, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que la oscuridad personal que cada uno tiene nos hace sufrir de diferentes maneras. Pero hay un virus mental que maneja y administra toda esa oscuridad. Ese virus mental se llama ego, ¿ok? Bueno, entonces, uno de los propósitos que tiene el ego es seguir existiendo dentro de tu mente como virus. Y para seguir existiendo como virus, lo que necesita el ego es que tú no te ilumines. Listo, eso es todo. El ego, para seguir existiendo como virus, necesita que tú no te ilumines espiritualmente. Por eso, cada vez que tú te iluminas un poquito más, estás desintegrando a tu ego un poco, ¿ya? Y ojo, tú no eres tu ego. El ego es un virus mental, es un software informático colado en tu mente. Nada más que eso, ¿ya? Tu mente es una cosa y el ego es otra. No son lo mismo tampoco. Mira el video de los errores espirituales. Míralo ahí. Ya. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que para poder seguir existiendo este virus mental en tu mente, necesita evitar que tú te ilumines, ya lo dije. Pero uno de los objetivos que tiene el ego es que tú te mates. Así tal cual, ¿ya? Porque si tú te matas, habrías fracasado en esta vida. Exacto. ¿Fracasado en qué? Fracasado espiritualmente. ¿Por qué lo digo? Porque cada vida física que tú tienes y que has tenido y que vas a tener es una oportunidad para iluminarte completamente, ¿ya? Pero si en una vida, por las razones que sea, tú no lo logras, tendrás que tener una nueva vida y volver a intentarlo. Y volver a intentarlo. Y volver a intentarlo. ¿Y cuántas veces? Las veces que necesites. Listo. ¿Ya? Por eso es que hay almas como Jesús, como la alma de Jesús y la de Buda, que se iluminaron hace muchos años atrás. Se iluminaron completamente. Hay un video en el que hablo del error de las almas viejas. Puedes verlo acá. Y básicamente te cuento que todas las almas nacieron en un mismo instante, incluida la de Jesús, la de Buda y de otra serie de personas, seres que son mucho más antiguos que ellos. ¿A dónde voy con esto? Que el alma de Jesús y el alma de Buda tienen y tuvieron la misma edad que la nuestra, pero esas almas se iluminaron mucho antes que la nuestra. Entonces a nuestra alma le ha costado mucho más iluminarse. Y no sé si la palabra es que le ha costado, tal vez simplemente nos hemos interesado menos, nada más. Por eso es que hay algunas personas que dicen que la iluminación completa no la van a lograr todos ahora, pero sí en el futuro. O sea, la pregunta no es si tú lo vas a lograr o no lo vas a lograr. La pregunta es cuándo lo vas a lograr. Obviamente vas a tener más probabilidades de lograrlo cuando a ti te interese, pero hay gente que honestamente no le interesa para nada este asunto. Y está bien, pero obviamente esa vida en la que no les interesa esto no va a ser la vida en la que se van a iluminar completamente, o sea, obvio que no, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que todos estamos en esto, pero el objetivo del ego es seguir existiendo en tu mente, porque cada vez que tú no te logras iluminar, el ego quedó ahí, intacto. Y luego pasas con tu mente y el ego mismo hacia otra vida. Y ahí tienes la otra oportunidad de iluminarte completamente y sanarte del virus ego. Pero si no lo logras, pasas de nuevo con el bicho, con el virus, a otra vida. Y así va el asunto una y otra vez hasta que lo logres conseguir, ¿ya? Entonces, tu vida básicamente está en dos polaridades. Hay un punto muy luminoso donde tú te iluminas completamente y hay un punto muy oscuro donde tú incluso te llegas a suicidar. Pero en este espectro de posibilidades, desde la iluminación completa hasta el suicidio, en este espectro hay diferentes trampas del ego, obviamente, y el ego te hace sufrir con su propia oscuridad y él mismo después te propone una solución. Y la solución típicamente es que te dice, mira, si tú te matas, te vas a salvar de este sufrimiento. Y así el ego propone que la muerte es una salvación, ¿ya? Y así tienes una serie de estupideces y ridiculeces de este estilo donde la gente ha estado sufriendo un montón, mucho, por la propia oscuridad de su propio ego, de este virus mental. Y entonces el ego mismo viene y te dice, oye, mátate. Y así se va a acabar todo. Y claro, con mayor razón tiene probabilidades de decir eso el ego cuando tú estás sufriendo mucho y además eres un ignorante de todo este
todo este tema, no sabes nada después de la muerte, no sabes nada de nada, y de verdad que te la crees. Te crees que no, si yo me mato, voy a dejar de sufrir. Y no, y es terrible. Es terrible porque el que no sabe todo esto y le hace caso al ego, a esa indicación, y lo logra hacer de manera efectiva, de verdad que cree que matándose va a liberarse del sufrimiento. Pero lo único que logran es que destruyen su cuerpo y desvinculan su cuerpo de su mente y su alma y siguen existiendo. Y siguen estando acá. Y ahora se dan cuenta de que en realidad matarse no eliminó el sufrimiento, no los salvó de nada. Ahora siguen sufriendo igual y más, pero sin cuerpo. Y ahora entonces se convierten en almas perdidas, porque más encima nunca se dieron cuenta de que tal vez se abrió un túnel para que se fueran a otro lado, se metieron en una nube negra más densa de la que ya estaban con cuerpo, porque resulta de que se mataron y resulta de que, oye, sigo sufriendo. Entonces, me imagino eso, es una desesperación brutal, brutal. Así que la gente que se mata, que se suicida, yo lo lamento mucho, pero la mayoría se convierten en almas perdidas, ¿ok? ¿Qué se puede hacer? Bueno, si tú conoces a una persona querida que hizo eso, lo que puedes hacer es mantenerte en el mismo lugar donde se hizo eso y hablarle literalmente. Recuerda que ellos te pueden escuchar. El problema surge en nosotros, que nosotros no somos capaces de verlos o escucharlos a ellos. Pero bueno, si alguien hizo eso, tú puedes hablarle como aquí, hablarle y decirle y explicarle lo que hizo, el error que es y lo que debería hacer. Y eventualmente esa alma podría encontrar el camino, porque igual pueden encontrar el camino. Al final no hay nadie exactamente que te vaya a castigar o algo así o condenar por lo que tú hiciste, pero sí claramente un error fatal. Fatal en el sentido que te retrasa mucho tu camino espiritual, ¿ya? Pero a la larga, a la larga, a la larga, en el futuro, en algún momento, todos nos logramos iluminar, nos hayan matado, nos hayamos matado nosotros mismos, en fin, ya, pero no por eso vamos a estar metiendo la pata en los errores, no, porque es absurdo, ya. Mientras más tiempo te demores en iluminarte completamente, más tiempo, más probabilidades hay de que puedas sufrir por diferentes razones, porque este planeta, como ya dije, y otros planetas no son tan iluminados, entonces siempre hay oscuridad que nos hace sufrir de diferentes maneras, ¿ok? Bien. Y si todo esto que he dicho te da alguna duda, te preguntarás que de dónde saco todo esto. Bueno, ya te dije, una de las cosas las saco de Allan Kardec. Puedes leer sus libros, tiene libros, te invito a verlos. También hay algo que médicamente y científicamente se llama experiencias cercanas a la muerte, donde literalmente se tira al basurero la creencia de que el cerebro produce a la mente, o sea, eso es absurdo, no, realmente no es así, ¿ya? El cerebro realmente lo único que hace es recibir señales de cosas que se producen en la mente, ¿ok? Eso es. Cuando te ponen los electroencefalogramas y se ven las ondas cerebrales y la electricidad de las neuronas y todo eso, obviamente todo eso es real, pero son efectos de lo que está produciendo la mente sobre tu cuerpo, nada más. Pero la mente no depende del cuerpo, ¿ok? No, para nada, ¿ya? Entonces, en estas experiencias cercanas a la muerte, se demuestra científicamente que, bueno, alguien estuvo muerto clínicamente un par de minutos, pero siguió existiendo, siguió experimentando cosas, siguió pensando, incluso a veces se fue a un plano espiritual y desde allá lo mandaron de vuelta y volvió. Incluso hay historias así. Si te interesa ese tema, búscalo, edúcate y vas a darte cuenta de que es verdad. Ok, y lo último de lo que te quiero hablar en este video es acerca de los cielos. ¿Qué son los cielos? Yo alguna vez cuando era niño pensaba que solo existía un cielo. Pero ¿qué es el cielo? El cielo, en términos bien generales, es un estado de conciencia, ¿ya? Pero para mí, el real cielo es un estado de conciencia completamente iluminado, ¿ya? Cuando tú te iluminas completamente y aún tienes un cuerpo, básicamente experimentas lo que en las tradiciones espirituales le llaman el cielo, ¿ya? Pero lo estás experimentando aquí, ¿ya? Con un cuerpo en el planeta, ¿me entiendes? Y es cómo te sientes tú, porque estás sintiendo la paz completa interior, ¿ya? Ok, pero cuando no nos hemos iluminado completamente, en el momento que tú te mueres,
tú tienes un estado de conciencia ahí y la cantidad de luz espiritual que tienes en ese momento te permite ir a un plano espiritual que es acorde al nivel de iluminación que tienes en ese momento, y ese se convierte en tu cielo para ti. Se convierte en el cielo idóneo para ti, de acuerdo al estado de conciencia con el que terminaste esa vida. ¿Ya? Entonces, con esto lo que terminamos descubriendo es que hay muchos cielos. Hay muchos cielos. Y también los cielos, cuando el cielo no es completamente iluminado, porque tú no te iluminaste completamente, cuando pasa eso, la gente se va a diferentes cielos de acuerdo a su estado de conciencia, y ese cielo es formado también por las creencias que se tenía en ese momento. Supongamos que tú eres budista y crees mucho en las deidades budistas y todo eso, y no te iluminaste completamente y de pronto te moriste. Entonces vas a parar a un cielo budista donde están las cosas que tú creías de los budistas. O si eres cristiano pasa exactamente lo mismo. O si eres ateo y de verdad que jurabas que no había nada, bueno, no sé, igual te vas a un cielo. Igual te vas a un cielo en el que no sé qué vas a encontrar, pero igual vas a encontrar algo, ¿ok? Pero todo esto que estoy diciendo, esto de los cielos y que se basan en tu estado de conciencia y en tus creencias, para mí, te digo, no es el real cielo. Para mí el real cielo es cuando tú te iluminas completamente y te das cuenta de que no hay nada de creencias, porque en realidad eso no tiene nada que ver. Lo que importa es la luz, y te vas a un cielo que está lleno de luz, que es al cielo que logras llegar estando en un estado de conciencia de paz, teniendo un cuerpo. Entonces eso me gusta mucho porque mira, imagínate, tú te iluminas completamente y teniendo un cuerpo llegas a un estado de paz completa e interna. Y cuando te mueres pasas de ese estado de completa paz con un cuerpo a otro estado de completa paz sin un cuerpo. Listo. Entonces, por eso es que digo, si tú te iluminas completamente, estás experimentando el cielo. ¿Ok? Ya, listo. Pero si no estás completamente iluminado, claro, ahí la cosa es un poco diferente. Si no estás completamente iluminado y experimentas la muerte, claramente va a aparecer el miedo a la muerte en el trayecto, en el transcurso. Seguramente va a haber un grado de confusión, pero a pesar de ese grado de confusión te vas a dar cuenta de que te has muerto, se va a abrir el túnel de luz y te vas a ir a donde tengas que irte. ¿Ya? Bueno, esto de los cielos fue investigado por el doctor David Hawkins con su investigación de la conciencia, y él también hablaba de eso, y de ahí es que yo te lo estoy contando, ¿ok? Eso tampoco es un invento mío o algo que se me ocurrió, no, para nada, ¿ya? Así que, como te dije, todo esto está bastante estudiado, investigado. Claramente no todo se sabe, obviamente nadie sabe todo. Yo no sé todo, solo te conté algunas cosas que yo he sabido y que realmente creo en esto, y tengo mucha curiosidad de qué va a pasar, cómo va a ser ese momento cuando, cuando deje este cuerpo y diga, bueno, ahora me iré a mi cielo, ¿a qué cielo me voy a ir? La verdad que me da mucha curiosidad eso. Va a ser muy interesante. Te lo dejo ahí para que pienses en eso. Pero el mensaje final que te quiero dar en este video es que realmente la muerte no existe. Eso es imposible. Pero recuerda que saberlo, así como yo lo sé, e incluso te lo estoy diciendo, no significa que no exista el miedo a la muerte, porque si no estás completamente iluminado, todavía te queda miedo a la muerte, ¿ok? ¿Ya? Seguramente no lo sientes ahora, pero en su momento algo va a pasar, ¿ya? Siempre va a estar ahí mientras no nos iluminemos. Pero más allá de eso, recuérdalo, aun cuando sientas el miedo a la muerte en algún momento por alguna razón, recuerda, no es posible, no es posible, realmente no existe, no es posible. La vida no se puede destruir, listo, se acabó. ¿Por qué no se puede destruir? Porque Dios mismo la sustenta. ¿Ya? Entonces, para que la vida realmente se destruyera, tendría que Dios dejar de existir y entonces se desaparecería todo, pero es que eso no es posible tampoco, porque Dios es eterno, no sé cómo, es uno de los misterios de la vida, no sé cómo es que Dios tiene energía infinita. No tengo idea cómo es eso, ¿ya? Solo te lo digo, nada más. Pero resulta de que por eso es que la vida es eterna, porque Dios mismo es el dador de la vida, entonces no es posible, ¿ya? Así que bueno, amigos, espero que te haya gustado este video. Te invito a suscribirte, a darle me gusta. Cada vez estoy haciendo videos interesantes como este. Me gustaría también que me comentaras en los comentarios alguna pregunta existencial
importante para ti, algo que te dé vuelta la mente, en la cabeza mucho tiempo y que de verdad que te gustaría saberlo, bueno, cuéntame y seguramente hago un video de eso. Ok, te mando un abrazo muy grande y nos vemos en una próxima. Chao, chao.